Cuando Rusia lanzó su invasión a Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin asumió que no habría ningún precio que pagar por sus acciones agresivas. Los tanques avanzarían, los aviones volarían y Rusia derrocaría a Ucrania en una operación militar especial que le daría a Vladimir Putin todo lo que siempre quiso. Pero nada de eso ocurrió. Putin ha tenido que pagar con la sangre de sus soldados por pequeños avances en Ucrania. En diciembre, Ucrania reveló lo impactantes de las pérdidas rusas. Cada mes, el ejército de Putin pierde fuerzas y Ucrania es quien lo causa. El 16 de diciembre, UNM informó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó los Países Bajos y dio un discurso ante su parlamento. Naturalmente, la guerra en Ucrania abarcó gran parte de ese discurso, lo que llevó a la revelación de que el ejército ruso está perdiendo soldados a un ritmo asombroso. Putin no cree en la gente, solo cree en el poder y el dinero. Zelensky dijo al Parlamento de los Países Bajos que cada mes mueren unos 30.000 soldados en el frente no heridos. En un mes murieron 25.000 rusos y en otro 31.000, según videos de drones que lo confirman. Si estas cifras son precisas, entonces Rusia está perdiendo suficientes soldados como para reducirse en alrededor de 360.000 al año. No son soldados que puedan volver a Ucrania. Como dice Zelensky, unos 30.000 soldados rusos mueren al mes, lo que muestra la alta tasa de bajas. Un desgaste que ni Putin puede sostener para siempre. Zelensky confirmó 25.000 muertes rusas en octubre. Ambos fueron reportados por United 24 Media el 7 de noviembre. Ese mes, Zelensky repitió la afirmación sobre la tasa de muerte rusa en octubre. También indicó que Rusia probablemente perdió entre 2.000 y 3.000 soldados, cuyas muertes no fueron registradas por cámaras. El medio afirmó que esta cifra era la mayor pérdida mensual de soldados para Rusia desde el inicio de la invasión de Putin. Si Zelensky tiene razón y Rusia perdió 31.000 en otros meses, ese récord ya se superó. Solo hubo un mes desde octubre con cifras para Ucrania, por lo que Zelensky pudo revelar que Rusia perdió 31.000 soldados en noviembre. Ese número no es oficial, pero si es correcto, indica dos cosas. La estrategia de desgaste de Rusia falla, más difícil que nunca, y los nuevos incentivos de Ucrania para causar bajas rusas funcionan. Volveremos al método de guerra de desgaste de Rusia y lo que nos dice sobre Putin y su liderazgo en un momento. El programa de incentivos que ha causado tantas muertes rusas es una táctica ucraniana que merece más atención. El 7 de noviembre, cuando Zelensky confirmó 25.000 rusos muertos, varios medios informaron que Ucrania ha gamificado parte de su estrategia de guerra con drones. Para dar contexto, la gamificación implica la incorporación de conceptos que normalmente se usan en los videojuegos en procesos que no están tradicionalmente relacionados con los juegos. Imagina tablas de clasificación en línea y ganar puntos para premios, y te harás una idea. Esto parece ser lo que Ucrania aplica en su guerra con drones, pues CBC revela que el país creó el mercado Brave One para recompensar a soldados que logran bajas con drones. Los soldados ucranianos que se inscriben en este mercado reciben puntos por las bajas confirmadas que logran con sus drones. CBC indica que eliminar a un soldado otorga 12 puntos y un operador de drones recibe unos 40 puntos por destruir un tanque. Estos puntos pueden gastarse en el mercado Brave One, que da a los soldados de Ucrania acceso a tecnología de defensa para ganar más puntos. Aunque parezca extraño, 400 unidades de drones de Ucrania ahora compiten por puntos en el programa. El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, también habló sobre el sistema al New York Times. Esto ayuda a frenar al enemigo. Si motiva más a nuestro ejército, lo apoyamos con gusto. Se podrían plantear interrogantes sobre la moralidad de un sistema que reduce la vida de los soldados a simples puntos, pero no se puede cuestionar el impacto. Zelensky afirma que Ucrania mata cerca de 30.000 soldados rusos al mes. Eso es crucial para la defensa continua del territorio que Rusia ha invadido, mientras Ucrania crea nuevas formas de desgastar al ejército ruso. La razón principal por la que está ocurriendo la muerte entre las fuerzas de Putin a una escala tan masiva es mucho más simple. A Putin no le importan las vidas de sus soldados, como insinuó Zelensky en el video anterior, pero luego lo expresó abiertamente ante el Parlamento de los Países Bajos. Los asaltos rusos son muy sangrientos, pero a Putin no le importa. Zelensky declaró que los rusos no cuentan a sus muertos, pero sí cada dólar y euro que pierden. En otras palabras, Putin no ve a los miles de rusos muertos cuya sangre está en sus manos como seres humanos. Son recursos que se gastan igual que cualquier otro equipo militar. Zelensky no es el único que lo cree, pues más de un año antes de que él revelara la cifra de muertes rusas, otros ya pensaban igual. Belsat llamó a la guerra en Ucrania
una guerra de personas desechables, y cuestionó por qué tantos rusos parecen dispuestos a morir por la causa de Putin. Parte de la razón, argumenta el medio, es que muchos de los que están firmando contratos para ir a Ucrania provienen de las muchas zonas empobrecidas de Rusia. No reciben la atención e inversión de grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo. Las minorías étnicas se inscribieron por la promesa de altos salarios. Sin embargo, Belsat señala que esta segunda clase de recursos humanos era la que enviaban al frente a morir. No ha cambiado mucho desde entonces, y todo esto es intencional. El método de guerra de Rusia generalmente ha sido de desgaste, ya que la doctrina militar del país se basa en que Rusia sea capaz de resistir más que el enemigo. En Ucrania, esa doctrina se une al desprecio de Putin por la vida humana, como dice Zelensky. Como también lo señala un hombre llamado Alexander Borodai, que no es un ruso cualquiera, es diputado de la Duma estatal. Al menos en noviembre de 2024, Borodai fue en su momento el hombre en quien Putin confió para ser su líder títere de la República Popular de Donetsk favorable a Rusia. Comparte ideas sobre la opinión de Putin sobre quienes envía a Ucrania. Los soldados son tratados como mercancía y para los de traje no tienen gran valor social. ¿Por qué suelen ser mayores? Son miembros improductivos de la sociedad, explicó Borodai, y señaló que muchos enviados por Rusia a Ucrania coinciden con lo que Maxim Gorky llamaba personas prescindibles. Borodai continuó, agregando, para decirlo sin rodeos, principalmente las personas que se ofrecen como voluntarias aquí son prescindibles, esa es su característica principal. Si son prescindibles, pueden usarse en la guerra para debilitar al enemigo al máximo. Borodai no quería que estos comentarios fueran públicos. Fueron revelados gracias a una grabación compartida por todo el Internet ruso, según Belsat. Estos comentarios resumen cómo Putin ve a los soldados rusos y explican por qué hay tantas muertes en Ucrania. Para el líder ruso, un soldado muerto no es esposo, padre, hermano ni humano. Ese soldado muerto es un dron ucraniano o bala menos para frenar los ataques rusos. La brutalidad en el ejército ruso no es un error. Es una característica fomentada por la indiferencia de Rusia hacia quienes luchan en la guerra de Putin. Deutsche Welle preguntó en noviembre por qué la cultura brutal del ejército ruso sigue sin control. Esta brutalidad afecta también a soldados y civiles de Ucrania. Las mismas personas que se alistan para luchar por Rusia suelen ser quienes terminan siendo maltratadas, torturadas o asesinadas. El medio señala que oficiales de bajo rango en Rusia eligen dónde enviar a sus soldados, lo que puede permitir venganzas. Al enviar soldados a misiones suicidas en zonas de muerte, pueden ser abatidos por su propia gente y declarados muertos o desaparecidos en combate. Esto viene de la cima. Según la psicoanalista Alina Putilovskaya, los superiores que cometen violencia también son burlados por sus propios superiores. Por ejemplo, dándoles órdenes poco realistas y reteniendo suministros vitales para sus unidades, explica Putilovskaya. Estos altos funcionarios proyectan una imagen de superioridad, invencibilidad y prosperidad hacia el mundo exterior. Es irónico. Rusia busca mostrar a sus funcionarios como invencibles, mientras ordenan muertes de subordinados en una escala inédita en la guerra. Si esto parece una locura, tienes razón, al menos para quienes no están en el Kremlin. La lógica básica indica que una fuerza invasora debería procurar mantener vivos a sus soldados, aunque a Putin no le importen. Menos muertes significa ataques más fuertes contra Ucrania, ya que el ejército ruso no pierde veteranos tan rápido. Pero Putin no lo ve de esa manera. Para él, cada pequeño avance que Rusia logra en Ucrania es una prueba de que el enfoque que él prefiere está funcionando. Esto solo tiene sentido si piensas como Putin sobre los soldados rusos. Recursos que se deben gastar, en lugar de seres humanos con habilidades que se pueden aprovechar. Además, como señala la conversación, Putin está tan dispuesto a mantener un enfoque que tiene un número de bajas tan enorme. Debido a que la estrategia de desgaste ha funcionado bien para Rusia en el pasado, la versión moderna de Rusia de su antiguo enfoque combinó el desgaste con la movilización masiva. Esta última consiste en la capacidad de mover cantidades masivas de soldados a un solo lugar, con la intención de romper las defensas en ese sitio. El actual avance de Rusia hacia la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, es un ejemplo perfecto, ya que para noviembre Rusia había reunido a 170,000 soldados para atacar este único lugar. Esta combinación da origen a la picadora de carne. Como se comenta, las victorias pasadas no aseguran el éxito futuro. Pero para el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus estrategas militares, parece que los cuerpos muertos y discapacitados de sus propios soldados son necesarios. Daño colateral, aunque esas muertes sean necesarias. A los ojos de Putin,
No se puede negar que el líder de Rusia está recibiendo muy poco a cambio del enorme precio que le está pidiendo pagar al pueblo ruso. Por ejemplo, Russia Matters dice que entre el 11 de noviembre y el 9 de diciembre, Rusia ganó solo 243 millas cuadradas. Esto es aproximadamente un periodo de un mes, lo que significa que podemos equiparar las cifras de Zelensky a este periodo. Si 30.000 soldados rusos murieron para lograr estos avances, serían 123 muertos por milla cuadrada. Esa cifra es ridícula, pero 243 millas cuadradas es mejor que las 165 que Rusia capturó perdiendo un número similar de soldados. Entre el 14 de octubre y el 11 de noviembre, el gran desgaste por pocas ganancias llevó al interés nacional a declarar que Rusia no ganará pronto la guerra en Ucrania. En un artículo del 15 de diciembre, Putin puede decir que Rusia casi logra una victoria dominante si así lo desea. Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra del 14 de diciembre reveló que Rusia no puede mantener tantos asaltos, sumado al desgaste que Putin permite por más tiempo. Las fuerzas rusas probablemente seguirán teniendo dificultades para sostener ofensivas en varios frentes, dado el alto costo en material y personal. El instituto indica que Putin considerará esto solo una cuestión de necesitar más recursos, sin ver que su desprecio por los soldados genera grandes problemas en el campo de batalla. Esta devoción ciega a tácticas mortales perjudica a sus tropas. Eso podría ser la caída de Putin, pero eso solo puede suceder si lo que viene después es suficiente para castigar a Putin por su enfoque miope. Zelensky hizo ese señalamiento en los Países Bajos con un llamado a tomar medidas económicas más fuertes para ejercer aún más presión sobre Rusia. Siguiendo sus comentarios sobre que Putin prioriza el dinero sobre sus soldados, Zelensky afirmó: por eso se requiere una decisión firme sobre el dinero ruso. Estos fondos deben usarse para defenderse de Rusia. Les pido su apoyo. El presidente de Ucrania menciona la disputa en Europa sobre el destino de cientos de miles de millones de dólares en activos rusos congelados por la Unión Europea. Actualmente, la Unión Europea debate si usa esos más de 200.000 millones como préstamo garantizado por sus miembros. Ucrania podría usar este préstamo para apoyarse tanto militar como socialmente. Puedes aprender más viendo nuestro video sobre el tema, la situación. La situación no es tan sencilla como que la Unión Europea decida confiscar los activos rusos congelados. Existen muchos obstáculos legales, pero el préstamo podría ser una solución. La Unión Europea podría avanzar. El 12 de diciembre, British Broadcasting Corporation informó que los gobiernos de la Unión Europea acordaron mantener congelados los activos rusos, posiblemente para dárselos a Ucrania como préstamo. Rusia no está contenta con eso, y ha amenazado con confiscar las inversiones de privados europeos dentro de Rusia como respuesta. Eso informó The Guardian el 15 de diciembre. Rusia usará la incautación para reclamar daños por 230.000 millones al proveedor financiero Euroclear, responsable de mantener cerca de 217.000 millones en activos rusos congelados. Esta incautación parece anticipar un desafío judicial al préstamo propuesto por la Unión Europea, cuya decisión se tomará a fin de semana. Cualquier fallo judicial sería en Rusia y se espera que los jueces de la Unión Europea no lo acepten. Sin embargo, The Guardian señala que Rusia podría presionar a países aliados para que la Unión Europea acepte el fallo. La disputa sigue. Que Putin y sus aliados del Kremlin se preocupen por los activos rusos congelados confirma lo que Zelensky dijo en los Países Bajos. Cuando realmente se trata de esto, a Rusia le importa más el dinero que los soldados que envía a morir en Ucrania. Sin duda, parece esforzarse más en demandar a la Unión Europea que en buscar una estrategia para reducir la creciente mortalidad del ejército ruso. Rusia quiere todo el dinero que pueda conseguir. Cualquier cosa que le quite dinero a Rusia es buena para Ucrania, ya que busca debilitar económicamente a Rusia poco a poco, mientras mata a soldados en números récord, regresando a los muertos. Además, es evidente que Rusia tiene problemas para reemplazar a sus bajas. Tiene problemas para reemplazar a los muertos con soldados rusos. En noviembre, Cable News Network informó que Rusia enfrenta tal escasez de reclutas que recurre al soborno y engaño para que extranjeros firmen contratos para combatir en Ucrania. Aún se desconoce cuántos combatientes extranjeros hay en Ucrania. Ucrania estima que el número está en alrededor de 18.000 provenientes de 128 países. Ucrania ha capturado a casi 200 soldados de 37 países distintos a Rusia desde la invasión de Putin, demostrando la presencia de extranjeros en Ucrania. Los testimonios de esos soldados revelan las tácticas sucias a las que Rusia ha recurrido para reclutarlos. A medida que el reclutamiento interno falla,
Alcer News ofrece una perspectiva interesante sobre cómo Rusia aborda el reclutamiento interno, revelando que trata esta práctica casi como un negocio. En un artículo del 16 de diciembre, dijo que este reclutamiento ha adoptado cada vez más las características de un modelo de negocio. Intermediarios informales actúan en comunidades étnicas y cobran por cada persona reclutada. Este enfoque refleja la visión de Putin de ver a sus soldados como recursos desechables, pues al pagar por contratarlos, simplemente intercambia dinero por otro recurso. Así funciona cualquier trabajo, pero pocos pagan por reclutar. ¿Carne de cañón para una guerra brutal? El medio señala que muchos reclutadores rusos buscan el rublo con tal intensidad que ofrecen información engañosa o falsa sobre lo que harán en Ucrania. Muchos de los 30.000 que mueren cada mes fueron atraídos con promesas de seguridad y trabajos de apoyo, solo para que la realidad los golpeara como una bala literal en la cabeza, cuando los empujaron a las líneas del frente. Estas prácticas engañosas podrían no durar mucho. Radio Europa Libre. Radio Libertad informó en octubre que varias regiones de donde Rusia recluta más soldados están reduciendo los bonos de firma. Samara es un ejemplo perfecto. Como reclutadores que recibieron un bono de 36 millones de rublos, unos 45.540, a inicios de 2025, les ofrecen 400.000 rublos, unos 5.000 por sus firmas. ¿Será una señal de que Rusia ya no tiene dinero para enviar soldados a Ucrania? Si es así, entonces, el llamado de Zelensky a que Europa haga más para perjudicar financieramente a Rusia tiene aún más sentido si el dinero que ha tentado a tantos rusos para ir a Ucrania se acaba. Las firmas de los contratos seguirán. Si Rusia tiene problemas con nuevos reclutas, Ucrania solo debe continuar matando cifras récord de soldados de Putin cada mes. Algo tendrá que ceder, y cada vez parece más probable que ese algo sea la capacidad de Rusia para mantener el enfoque de desgaste. Eso ha llegado a la guerra. Ya hay señales de problemas en Rusia. Ha creado un frente tan grande en Ucrania que no puede sostener asaltos fuertes ni repeler contraataques por defensas débiles. La realidad del campo de batalla está alcanzando a Putin y su narrativa, pues el dominio ruso en Ucrania se desmorona más rápido que sus fuerzas en el frente. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre las pérdidas de Rusia en Ucrania. Y gracias por vernos.